Camila gritó cuando su pierna cedió otra vez, y yo la sostuve antes de que cayera. Faltaban 2 cuadras para llegar a la comisaría. 2 malditas cuadras. Lo escuché detrás. No corría. Caminaba. Sabía que no llegaríamos. Pero para que entiendas por qué esa noche estaba arrastrando a Camila por una vereda desierta, con un hombre respirándonos en la nuca, tengo que retroceder. Mi nombre es Mariana Solta. Soy médica de guardia. Trabajo en el Hospital Central San Gabriel. Turno nocturno. Entro a las 8 de la noche, salgo a las 9 de la mañana. 11 horas que siempre terminan siendo más. Ese día empezó como empiezan casi todos, demasiado temprano para alguien que va a trabajar de noche. Me desperté cerca del mediodía. Preparé café fuerte, sin azúcar. Comí algo simple, pan tostado con queso crema y un poco de mermelada, mientras miraba el celular sin leer realmente nada. Es mi ritual antes de cada guardia: silencio, café, una sensación de cuenta regresiva. Conduje hasta el hospital cuando el cielo empezaba a oscurecer. Me gusta ese momento en el que la ciudad cambia de ritmo. La mayoría vuelve a casa. Yo recién empiezo. En la guardia nocturna todo es distinto. Las luces son más blancas. Los sonidos más agudos. Las urgencias más crudas. Accidentes, crisis de pánico, intoxicaciones, heridas que no siempre son lo que parecen. No me llevo el dolor de cada paciente a casa. Aprendí que eso te rompe. Pero tampoco soy de piedra. Me involucro lo suficiente para hacer bien mi trabajo. Escucho. Pregunto 2 veces. Miro a los ojos. A veces eso cura más que la medicación. Esa noche estaba Martín en clínica médica y Laura en traumatología. Nos conocemos hace años. Nos pasamos café, chistes secos a las 3 de la mañana, miradas cómplices cuando la sala de espera explota. A las 8 en punto recibí el parte. A las 8:20 entró el primer caso, un adolescente con una crisis asmática mal controlada. A las 9:10, una mujer mayor con dolor torácico que terminó siendo una angina inestable. A las 10, un hombre con un corte profundo en la mano por un accidente con una sierra. Siempre hay una historia alrededor de cada herida. Algunas son simples. Otras no tanto. La guardia es eso: decisiones rápidas, evaluación constante, separar lo urgente de lo importante sin equivocarte. Cerca de las 11 llegó una joven, acompañada de su esposo, con una torcedura de tobillo. Dijo que se había caído en la ducha. Nada grave, inflamación leve. La revisé, indiqué reposo, hielo, analgésicos. Se fue caminando con cuidado. No fue la única de esa noche que habló de accidentes caseros. Pero todavía no era el momento de detenerme en eso. La madrugada siguió su curso. Un cuadro febril en un niño pequeño. Una intoxicación etílica. Una mujer con crisis de ansiedad que necesitaba más escucha que medicación. La guardia nocturna no es solo medicina. Es observación. Es leer lo que no siempre se dice. Y esa noche, sin que yo lo supiera todavía, iba a tener que empezar a leer entre líneas. La madrugada terminó sin sobresaltos visibles. A las 8:50 ya estaba firmando papeles con la mente en piloto automático. A las 9 en punto me quité el ambo como quien se saca una segunda piel. Salir del Hospital Central San Gabriel a esa hora tiene algo extraño. La ciudad ya está despierta. La gente compra pan, lleva niños al colegio, discute en semáforos. Yo vuelvo a casa con olor a cloro en la nariz y la cabeza llena de voces. Conduje despacio. Siempre lo hago después de una guardia. El cansancio no avisa cuando se convierte en error. Llegué, cerré la puerta y fui directo a la ducha. Ritual antiséptico post-guardia. Agua caliente casi hirviendo. Jabón neutro. 2 veces. 3 y la noche fue particularmente intensa. Siempre digo, y acá puedes reírte conmigo, que después del hospital habría que incinerar la ropa en el balcón. Uno nunca sabe qué bichos microscópicos deciden adoptarte sin consentimiento. Pero no. No soy tan dramática. La ropa va directo al lavarropas. Ciclo largo. Desinfectante. Puerta cerrada. Como si eso marcara oficialmente el final del turno. Después viene el silencio. ¿Te pasa que cuando llegas de un lugar ruidoso el silencio pesa más que el ruido? A mí me ocurre siempre. Me preparo algo liviano, bajo las persianas y duermo unas horas. No demasiadas. El cuerpo se acostumbra, pero nunca del todo.
Mantenerme en buen estado físico no es vanidad. Es supervivencia. Las guardias son resistencia. Espalda firme, brazos fuertes, mente clara cuando el cuerpo ya quiere rendirse. Voy al gimnasio 4 veces por semana. Trabajo fuerza y algo de cardio. Hace un año empecé Tai Chi. Movimiento lento, respiración consciente. Equilibrio. También estoy probando Krav Maga. Aún en pañales. Coordinación torpe. Pero me gusta entender cómo reacciona el cuerpo bajo presión. Me tranquiliza saber que, si alguna vez necesito defenderme, no me quedaré completamente inmóvil. Aunque la verdad es que la mayoría de los peligros en un hospital no se enfrentan con los puños. Se enfrentan con la intuición. Y esa semana, algo, muy pequeño al principio, empezó a incomodarme. No era un caso grave. No era una emergencia espectacular. Era algo más sutil. Algo que todavía no sabía nombrar. 3 o 4 días después, no podría jurarlo con exactitud porque las guardias desordenan la memoria, volvió. La reconocí antes de leer su nombre en la ficha. La torcedura de tobillo. La caída en la ducha. Esa vez entró caminando más lento. Sin acompañante esta vez. Se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre el escritorio. Fue lo primero que vi. Marcas en las muñecas. No profundas. No sangrantes. Pero lineales. Simétricas. Levanté la vista con calma clínica, esa que uno aprende a usar para no invadir. ¿Qué pasó ahora? Sonrió apenas. Una sonrisa breve, funcional. Soy torpe, dijo. Me golpeé con la puerta del placard. Su labio inferior estaba muy inflamado y partido en el centro, con una costra rojiza aún fresca. No era un corte limpio. Era el tipo de herida que deja un impacto directo. Abrí la historia clínica. Nombre, Camila Ríos. ¿Y las muñecas? Bajó la mirada, como si recién notara lo evidente. Ah, eso fue cargando unas cajas. Me raspé con unas cuerdas. No la contradije. No todavía. La invité a pasar a la camilla. Mientras la ayudaba a acomodarse, noté algo en sus ojos. No era miedo visible. No era angustia abierta. Era contención. Como si todo estuviera cuidadosamente comprimido detrás de una puerta interna muy bien cerrada. Le tomé la presión. Normal. Frecuencia cardíaca apenas elevada. Respiración contenida. ¿Dolor en algún otro lado? Negó. Examiné el labio. Inflamación moderada, hematoma incipiente en el borde interno. Le pedí que abriera la boca. No había daño dental. Las muñecas mostraban equimosis recientes, paralelas. No eran raspaduras irregulares como deja una cuerda que se desliza. Eran marcas de presión. No dije eso en voz alta. En la guardia uno aprende a formular preguntas que no suenen a interrogatorio. ¿Te sentís segura en tu casa? Fue una pausa mínima. Lo suficiente para que yo la notara. Lo suficientemente breve para que, si ella quería, pudiera negarla. Sí. Claro. Su respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Me apoyé contra la mesada, brazos cruzados, tono neutro. A veces los accidentes se repiten cuando hay estrés. ¿Estás pasando por algo difícil? Se encogió de hombros. Nada fuera de lo normal. Lo dijo sin ironía. Y eso fue lo que me incomodó. Limpié el labio con suero. Coloqué una pomada antibiótica. Mientras trabajaba, ella permanecía inmóvil. No se quejó. No retiró la cara. Su umbral de dolor parecía más alto de lo esperable para una herida reciente. Te voy a pedir unos análisis básicos, dije. Y quiero que vengas a control en unos días. Asintió. Cuando le tomé nuevamente las muñecas para evaluar movilidad, noté un leve reflejo de tensión. Instintivo. No hacia mí. Hacia el contacto. No están fracturadas, le expliqué. Solo hematomas. Soy torpe, repitió. Ahí fue cuando la miré directamente a los ojos. No desde la sospecha. Desde la presencia. Camila, le dije por primera vez usando su nombre, si alguna vez necesitas hablar de algo que no sea estrictamente médico, podés hacerlo acá. Sus pupilas no cambiaron. Pero algo detrás sí se movió. Una microexpresión. Un parpadeo más lento. Gracias, doctora.
nada más. Le entregué las indicaciones por escrito. Analgésicos suaves. Reposo relativo. Control en 72 horas. Cuando salió del consultorio me quedé unos segundos mirando la puerta cerrada. No tenía pruebas. No tenía una declaración. No tenía una lesión que por sí sola gritara violencia. Tenía una suma de pequeños detalles que, aislados, podían explicarse. Pero juntos no terminaban de convencerme. Y en guardia, cuando algo no convence, rara vez es casualidad. Esa mañana salí del hospital con la sensación pegada a la piel. No era algo concreto. Era una incomodidad fina, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no la alcanzas. Llegué a casa, ducha caliente, ropa directa al lavarropas, ya sabes, protocolo de descontaminación exagerado pero tranquilizador, y me acosté unas horas. Dormí poco. Soñé fragmentado. Muñecas marcadas. Un labio partido. Una frase repetida, soy torpe. Los días libres intento no convertirme en la médica que analiza todo. No siempre lo logro. Hace unos meses empecé un curso de actualización en psicología clínica aplicada a emergencias. No es una segunda carrera, no me daría la vida, es un programa de formación continua para personal sanitario. Evaluación de riesgo, detección temprana de violencia, manejo de crisis, intervención breve. Lo hago 2 tardes por semana en el Centro de Estudios San Lucas. Aula pequeña. 12 profesionales. Café tibio en vasos de cartón. Subrayadores de colores como si volviéramos a la universidad. Ese día el módulo era violencia intrafamiliar y señales clínicas indirectas. A veces la sincronía es incómoda. La docente habló de indicadores sutiles. Lesiones repetidas con explicaciones cambiantes. Demoras en consultar. Respuestas demasiado rápidas cuando se pregunta por seguridad. Contacto visual que no sostiene pero tampoco evade del todo. Hipervigilancia corporal. Tomé apuntes más despacio de lo habitual. En guardia, dijo ella, casi nunca van a tener una confesión espontánea. Lo que tendrán son patrones. ¿Te ha pasado que escuchas algo y sientes que te están hablando directamente a ti? No porque seas especial, sino porque el mensaje encaja demasiado bien. Hicimos un ejercicio práctico. Simulación de entrevista breve. Como preguntar sin confrontar. Como abrir una puerta sin empujarla. Como documentar sin poner en riesgo al paciente. Aprendimos algo importante, no se trata de descubrir la verdad. Se trata de generar un espacio seguro para que, si la persona decide hablar, tenga dónde hacerlo. Esa tarde salí del centro con la cabeza más ordenada. Fui al gimnasio. Rutina de fuerza. Peso muerto. Sentadillas. Respiración controlada. El cuerpo es un buen lugar para descargar pensamientos que todavía no tienen forma. Después, clase de Tai Chi. Movimiento lento. Fluido. Equilibrio. El instructor siempre dice, la tensión sostenida rompe, la tensión consciente se transforma. Me quedé pensando en eso. En cómo algunas personas sostienen tensiones invisibles durante años sin que nadie lo note. Volví a casa, cené algo simple y me preparé para otra guardia. Mientras conducía hacia el Hospital Central San Gabriel, no estaba pensando obsesivamente en Camila. No era paranoia. Era registro. A veces la diferencia entre mirar y observar es mínima. Y esa noche decidí observar un poco más. La siguiente guardia entré a las 8:10. El pasillo principal del Hospital Central San Gabriel tiene ese eco particular de cambio de turno, pasos rápidos, carpetas que se cruzan, voces que terminan frases a medias. Y ahí la vi. Camila estaba saliendo. Tenía una campera liviana puesta, el cabello recogido de manera descuidada. Caminaba hacia la puerta automática con la mirada baja. Cuando pasó a mi lado levantó la vista. Hola, doctora. Sonrió. Correcta. Educada. Hola, Camila. ¿Todo bien? Sí, control de rutina. Control de rutina. Asentí. No la detuve. No era el lugar. No era el momento. Pero mientras avanzaba hacia el sector médico, algo en mí empezó a ordenar datos sin que yo lo pidiera. ¿Control de qué? ¿Con quién? ¿Otra vez? En guardia tenemos acceso al sistema clínico interno. No es que revisemos historias por curiosidad, todo queda registrado. Pero si un paciente es frecuente y hay antecedentes,
Es parte de nuestra responsabilidad saberlo. Dejé mi bolso, saludé a Martín y abrí el sistema. Nombre, Camila Ríos. Ingresos en los últimos 2 meses, 6. Radiografía de tobillo. Contusión costal. Corte superficial en el antebrazo. Dolor cervical post caída. Contusión labial con laceración. Estudio de laboratorio por mareos. Y esa mañana, radiografía de muñeca derecha. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Las descripciones eran breves. Accidentes domésticos. Golpes casuales. Torpeza reiterada. No había denuncias. No había constancia de intervención externa. Nada que, aislado, justificara activar un protocolo formal. Pero 6 ingresos en 2 meses no son estadística neutra. ¿Qué miras con esa cara?, preguntó Martín desde atrás. Cerré la ficha con naturalidad. Una paciente frecuente. No amplié. En ese momento escuché voces desde el área de informes. Laura estaba hablando con el técnico de radiología. Te digo que ya es la 5ª vez, decía ella. Siempre algo distinto. Siempre se cayó. ¿Quién?, preguntó Martín, acercándose. Una chica joven. Morena. Flaca. Hoy vino por la muñeca. Hace unas semanas por las costillas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No por sobresalto. Por alineación. Me apoyé contra el marco de la puerta, sin intervenir aún. ¿Nombre?, pregunté, como quien consulta un dato técnico más. Laura revisó la planilla. Camila Ríos. Silencio breve. No dije lo sabía. No dije yo la atendí. Solo asentí. ¿Lesiones compatibles con caída?, pregunté, manteniendo el tono clínico. Laura dudó un segundo. Compatibles, sí. Pero repetitivas. Martín hizo un gesto ambiguo con la cabeza. A veces hay gente con mala suerte. Sí. Existe la mala suerte. También existen los patrones. No iba a convertir una sospecha en acusación en medio del pasillo. Tampoco iba a compartir la incomodidad completa que sentía. En medicina hay que ser prudente. Las palabras, si se dicen sin fundamento, pueden dañar. Pero ahora ya no era solo una impresión mía. Era un registro repetido. Una frecuencia. Si vuelve a entrar en mi turno, dije finalmente, avísenme. No expliqué por qué. No hacía falta. Volví al consultorio y me senté frente al escritorio. Hay un momento en el que la intuición deja de ser sensación y empieza a convertirse en hipótesis. Todavía no tenía pruebas. Todavía no tenía relato. Todavía no tenía verdad. Pero ahora tenía algo más peligroso. Coherencia. Pasó una semana entera sin que Camila apareciera. 7 noches de urgencias normales dentro de lo anormal, fracturas reales, apendicitis confirmadas, intoxicaciones adolescentes, un infarto a las 4 de la mañana que no logramos estabilizar. Trabajo puro. Medicina concreta. Y casi llegué a pensar que mi intuición había exagerado. Hasta el 8º día. Eran las 22:17 cuando la puerta automática se abrió con violencia y entraron los dos. Camila venía sostenida del brazo por un hombre alto, robusto, con un corte profundo en la frente que sangraba lo suficiente como para impresionar, pero no lo suficiente como para desestabilizarlo. Él hablaba antes de llegar al mostrador. Accidente en la ruta. Una vaca se nos cruzó. Perdí el control. Su tono era firme. Ensayado. Yo ya estaba de pie cuando los hicieron pasar. Camila tenía el rostro inflamado en el lado izquierdo. Un hematoma oscuro comenzando a instalarse bajo el pómulo. Labio hinchado. Marcas rojizas en el cuello que no eran de cinturón. En los brazos, moretones de distintas tonalidades. Algunos recientes. Otros no tanto. La supuesta mecánica era clara según él. Veníamos por la ruta 8, ¿no es cierto, Camila? La miró, buscando confirmación inmediata. Ella asintió. Sí. Se cruzó la vaca. Yo giré el volante. Ella no llevaba cinturón, siempre le digo que se lo ponga, ¿no es cierto? Otra mirada. Otro asentimiento pequeño. El relato seguía fluyendo desde él. El auto giró, golpeamos contra la banquina. Por suerte arrancó de nuevo y vinimos directo acá. Estábamos muy nerviosos,
No pensamos en llamar a la policía. ¿No hubo intervención de tránsito? Pregunté, tono neutro. No. Fue rápido. Quería que la vieran ya. Mientras hablaba, su mano permanecía apoyada en el hombro de Camila. No parecía un gesto protector. Era más bien un punto de anclaje. Observé los patrones. Si una persona va sin cinturón y el vehículo frena bruscamente o impacta, las lesiones típicas siguen una lógica: traumatismo frontal, contusión torácica, abrasiones irregulares, posible golpe contra el parabrisas o el tablero. Camila no tenía abrasiones. No tenía marcas lineales compatibles con el cinturón en quien sí lo llevaba. No tenía patrón de impacto frontal limpio tampoco. Tenía lesiones distribuidas. Dispersas. Algunas con forma de presión digital. Vamos a hacerles una evaluación completa a ambos, dije. Él quiso minimizar. A mí solo cósame esto y listo. A ella revísela, pero no hace falta exagerar. Necesito examinarla con detalle, respondí. Y también valorar su herida. Martín ya estaba detrás de mí. Laura apareció desde traumatología. Intercambiamos una mirada breve. Profesional. Sin dramatismo. Señor, pase conmigo para limpiar y suturar esa frente, dijo Martín. El hombre dudó. Prefiero quedarme. Es un procedimiento menor, intervine. Mientras tanto vamos a hacerle estudios a su esposa. La palabra estudios suele ayudar. Suena técnica. Justificada. Hubo un segundo de tensión. No hace falta internarla, dijo él, anticipándose. Todavía nadie había hablado de internación. Eso también lo registré. Finalmente accedió a acompañar a Martín. No sin antes inclinarse hacia Camila. Estoy acá, sí. Ella asintió. Cuando la puerta del box se cerró y quedamos solas, el silencio cambió de textura. Le tomé la presión. Elevada. Pulso acelerado. Pupilas reactivas, pero mirada distante. Voy a revisarte, dije con suavidad. Examiné su cuello. Presentaba hematomas y equimosis en el cuello, signos claros de presión manual. Brazos, hematomas en cara interna. Costillas, dolor a la palpación lateral derecha. No había abrasiones por arrastre. No había patrón de airbag. Camila, pronuncié su nombre despacio, las lesiones que tenés no coinciden del todo con un accidente vehicular. No la confronté. No afirmé nada categórico. Solo abrí la puerta. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Fue el accidente, susurró. La voz no acompañaba la frase. En adultos, el consentimiento médico es individual. No necesitamos autorización del cónyuge para ingresar a alguien si existe criterio clínico. Y yo lo tenía. Tenés dolor en las costillas. Necesito hacer radiografías y una tomografía para descartar lesiones internas. Eso requiere observación hospitalaria. Su respiración se alteró. Él no quiere que me quede. No es decisión de él. Silencio. Ahí estuvo el punto de quiebre más pequeño y más importante. No miró hacia la puerta. No pidió llamarlo. Me miró a mí. ¿Es necesario? Sí. No exageré. No suavicé. Necesario médicamente. Necesario estratégicamente. Asintió. Está bien. Ese fue su consentimiento. Válido. Legal. Propio. Firmó la autorización de ingreso con la mano levemente temblorosa. Mientras la llevaban a radiología, yo salí al pasillo donde Martín estaba terminando de suturar al marido. Corte superficial, dijo Martín en voz baja cuando pasé. Mucho sangrado, poco daño. Asentí. El hombre levantó la vista. ¿Y mi esposa? Va a quedar en observación, respondí con tono firme. Su mandíbula se tensó. No hace falta. Sí hace. Fue la primera vez que mi voz perdió un grado de neutralidad. En ese momento entendí algo con claridad incómoda. La hipótesis ya no era solo intuición. Ahora tenía lesiones incompatibles. Tenía patrón repetido. Tenía control conductual. Y tenía a Camila, por primera vez, separada de él. Lo que todavía no sabía era si iba a aprovechar esa ventana. Pero la ventana estaba abierta. El ingreso se hizo sin apuro. Esa fue la clave. Nada brusco. Nada que encendiera alarmas innecesarias. Formularios.
Estudios. Observación. Todo dentro de la lógica hospitalaria habitual. Cuando las cosas se hacen con parsimonia, parecen naturales. Camila quedó en el sector de internación transitoria femenina. 4 camas. Cortinas divisorias. Monitoreo básico. Enfermería constante. Cuando él terminó con su sutura volvió a buscar información. Me voy a quedar con ella. No lo dijo como pregunta. Mantuve el tono administrativo. Esta noche no es posible. Está en sala compartida de mujeres. Por protocolo no se permite acompañante masculino en ese sector. Frunció el ceño. Pero soy el marido. Lo entiendo. Mañana por la mañana, si continúa estable, la administración puede gestionar habitación individual. Ahora necesitamos observarla y realizar estudios. Las palabras técnicas tranquilizan o frustran. En este caso hicieron ambas cosas. No me gusta dejarla sola. No está sola. Está monitoreada. Hubo un segundo en el que evaluó si insistir o no. Miró el pasillo. Miró la puerta. Finalmente asintió con rigidez. La llamo en 1 hora. Puede hacerlo. Tiempo. Eso era lo que necesitábamos. Cuando se fue, el aire del pasillo cambió ligeramente. No porque hubiera peligro inminente, sino porque la presión invisible se había ido con él. Entré a la sala. Camila estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared. No estaba llorando. Tampoco relajada. Era como si su cuerpo todavía estuviera en alerta, aunque el entorno fuera seguro. Vas a pasar la noche en observación, le dije con calma. Los estudios van a tardar un poco. Asintió. Silencio. En estos casos el silencio no es vacío. Es espacio. Voy a pedir que venga la psicóloga de guardia, agregué. Es parte del protocolo cuando hay lesiones múltiples. No significa que esté loca. Significa que queremos asegurarnos de que esté bien. Esa aclaración siempre es necesaria. Sus dedos jugaron con la sábana. No quiero problemas. Hablar no es generar problemas. Ahí apareció la primera fisura real. No en forma de confesión. En forma de miedo anticipado. La psicóloga llegó 20 minutos después. Andrea Ruiz. 38 años. Voz serena. Postura abierta. Trabaja en emergencias desde hace más de 1 década. Sabe que en estas entrevistas el ritmo no lo marca quien pregunta. Le di un resumen técnico. No interpretativo. Lesiones inconsistentes. Historia repetitiva. Pareja controladora. Negativa inicial a internación. Andrea asintió sin dramatizar. Déjenos solas un rato. Salí del cuarto y me quedé en la estación de enfermería. No por control. Por disponibilidad. A través de la cortina apenas se distinguían sombras. La conversación no se escuchaba con claridad. Era mejor así. Las primeras intervenciones en violencia intrafamiliar no buscan una declaración completa. Buscan evaluar riesgo inmediato. Determinar si la persona puede volver a su casa sin exponerse a daño mayor. Ofrecer opciones sin imponerlas. 40 minutos después, Andrea salió. Su expresión no era de sorpresa. Era de confirmación. No verbaliza agresión directa, dijo en voz baja. Pero reconoce que tiene miedo cuando él se enoja. Eso ya era algo. ¿Riesgo alto? Andrea dudó apenas. Riesgo progresivo. No es lo mismo. Riesgo alto implica peligro inmediato. Riesgo progresivo implica escalada. Necesita tiempo, añadió. Está muy acostumbrada a justificarlo. Minimiza. Se culpa. Miré el reloj. El marido seguramente ya estaría esperando noticias. ¿Puede quedarse internada 48 horas? Preguntó Andrea. Clínicamente, sí. Tiene dolor costal y estamos esperando resultados. No era mentira. Tampoco era toda la verdad. Andrea respiró hondo. Entonces usemos esas 48 horas. Tiempo para que el cuerpo baje la adrenalina. Tiempo para que la mente procese sin presión directa. Tiempo para que la narrativa automática empiece a desarmarse. Volví a entrar al cuarto. Camila me miró distinto. No había confesión. No había lágrimas dramáticas. Pero había algo nuevo.
Ya no estaba defendiendo activamente la historia del accidente. Y cuando el teléfono vibró en la mesa de luz con el nombre de su marido en pantalla, no atendió de inmediato. Lo dejó sonar 2 veces. Eso, para alguien que vive bajo control, también es un comienzo. El teléfono dejó de vibrar. 2 segundos. 3. Camila lo miró como si fuera un objeto peligroso. Finalmente atendió. Hola. Su tono cambió apenas. No más suave. Más rígido. Yo no me moví. Fingí revisar la planilla clínica apoyada en la mesa auxiliar, pero en realidad observaba. Sí, estoy bien. Silencio del otro lado. Sí, ya me dijeron. Otro silencio. Su espalda se enderezó. Los hombros tensos. La mano libre apretando la sábana. Sí, ya lo sé. Pausa. No, no hace falta que vengas ahora. Miró hacia mí cuando dijo eso. No buscando permiso. Verificando que yo estuviera allí. Sí, pues estoy con personal médico alrededor. Esa frase no fue casual. Fue un mensaje. Sí, mañana hablamos. Cortó. El cuarto quedó en silencio otra vez. Sus dedos tardaron unos segundos en soltar el teléfono. Cuando finalmente lo apoyó en la mesa de luz, levantó la vista hacia mí. No había lágrimas. Había agotamiento. Gracias, dijo. Una sola palabra. No explicó por qué. No necesitaba hacerlo. Le ajusté la manta con un gesto simple. Profesional. Humano. Intentá descansar. Y algo cambió. El cuerpo, que hasta ese momento estaba en alerta sostenida, empezó a ceder. La respiración se volvió más profunda. Los hombros bajaron. Los músculos del cuello dejaron de marcarse bajo la piel. Se quedó dormida en menos de 5 minutos. No era un sueño inquieto. No hubo sobresaltos. No hubo microdespertares. No había manos apretadas. La observé unos segundos más de lo clínicamente necesario. Hay algo que uno aprende con los años. Cuando una persona duerme sin miedo, el rostro se transforma. Se afloja. Se vuelve más joven. Camila, dormida, parecía otra. Andrea se acercó en silencio. Cuando el cuerpo se siente seguro, colapsa, susurró. Asentí. Me quedé pensando en eso. ¿Cuánto tiempo llevaba sin dormir así? En cuanto desgaste acumulado puede sostener a alguien antes de empezar a romperse. A la madrugada llegaron los resultados. Contusión costal sin fractura. Hematomas múltiples en diferentes estadios de evolución. Nada que justificara la narrativa del impacto único. A las 4:20 abrió los ojos. No estaba desorientada. Tampoco sobresaltada. Miró alrededor como quien comprueba ubicación. ¿Dormí mucho? Lo suficiente. Se incorporó despacio. No soñé. Lo dijo como si fuera extraño. A veces eso también es descanso, respondí. Se quedó callada un momento. Cuando él se enoja, empezó, pero la frase quedó suspendida. No la completó. No insistí. En estos procesos, la revelación no ocurre en forma de discurso ordenado. Ocurre en fragmentos. No siempre es así, añadió después. A veces está bien. Esa frase sí era conocida. Clásica. Parte del ciclo. No estoy acá para decirte qué hacer, le dije con calma. Estoy para asegurarme de que estés a salvo. Me miró fijo por primera vez desde que la conocí. No había negación. No había defensa automática. Había evaluación. Como si estuviera midiendo algo nuevo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo tomó de inmediato. Lo dejó sonar. Respiró. Y después lo apagó. No fue un gesto dramático. Fue pequeño. Pero los cambios reales casi siempre empiezan así. Los 2 días de internación se estiraron a 3 con la excusa médica de controlar el dolor costal. Tiempo ganado. El marido vino al día siguiente a las 10 en punto. Entró con flores. Un gesto perfecto de fachada. Se inclinó sobre la cama, le acomodó el cabello detrás de la oreja y le habló en voz baja. Yo estaba a unos metros, revisando una historia clínica que no necesitaba revisión. No escuchaba las palabras exactas. Pero el tono sí. No era grito. No era amenaza directa.
Era ese susurro apretado, casi amable, que obliga a inclinarse para oír mejor. Camila mantenía la cabeza baja. Sí. Sí. Está bien. 3 respuestas. Cortas. Automáticas. Él le tomó la muñeca unos segundos más de lo necesario. No lo suficiente como para dejar marca. Lo suficiente como para marcar territorio. Cuando notó mi presencia sostuvo mi mirada apenas un segundo. Sonrió. Gracias por cuidarla, doctora. Perfectamente correcto. Perfectamente incómodo. En la segunda visita, la escena se repitió con variaciones mínimas. Esta vez la conversación fue más tensa. Él hablaba, ella asentía. Cuando Andrea entró a la habitación, el hombre cambió el registro de inmediato. Estamos bien, dijo él antes de que nadie preguntara. Andrea respondió con neutralidad profesional. Me alegra escuchar eso. Pero cuando él salió a contestar una llamada en el pasillo, Camila respiró distinto. Más rápido. Más superficial. No quiero que se enoje, murmuró. ¿Qué pasa cuando se enoja? Preguntó Andrea con suavidad. Silencio. Nada grave. Andrea no confrontó. No insistió en términos absolutos. Cambió la pregunta. ¿Te sentís tranquila ahora? Otra pausa. Sí, porque hay gente. Eso sí fue claro. Durante las sesiones siguientes, Andrea logró fragmentos. Pequeñas piezas sueltas. Que él se ponía celoso con facilidad. Que revisaba su teléfono. Que no le gustaba que saliera sola. Que las discusiones a veces se le iban de las manos. Que después pedía perdón. Que traía flores. Que prometía cambiar. El ciclo clásico. Pero Camila nunca usó la palabra golpe. Nunca dijo me pegó. Nunca afirmó me lastima. Todo quedaba en zona gris. En términos legales, sin declaración directa y sin consentimiento explícito para activar protocolo judicial, el margen era limitado. Podíamos documentar lesiones. Podíamos registrar inconsistencias clínicas. Pero no podíamos denunciar en su nombre sin su autorización, salvo riesgo vital inmediato. Y ella todavía no cruzaba esa línea verbal. El tercer día, cuando hablamos del alta, él volvió a insistir en llevársela a casa de inmediato. Ya está mejor. No hace falta más hospital. Clínicamente está estable, respondí, pero necesitamos seguimiento ambulatorio. Su mandíbula se tensó apenas. Yo me encargo. No era una oferta. Era una declaración de control. Andrea me miró desde el pasillo. Entendíamos lo mismo sin decirlo, Camila todavía no estaba lista. Y no se puede empujar a alguien a denunciar antes de que esté preparada. Hacerlo puede ser incluso más peligroso. La última tarde de internación, Andrea tuvo una conversación más larga con ella. No sobre denunciar. Sobre redes. ¿Tenés a dónde ir si alguna vez lo necesitas? Preguntó. Camila tardó en responder. Mi hermana vive a 2 horas. 2 horas pueden ser eternas o salvadoras, depende del contexto. ¿Ella sabe algo? No. Andrea no dijo, deberías contarle. Dijo. Está bien tener un plan aunque nunca lo uses. Cuando le dimos el alta, Camila estaba más tranquila que el primer día. No porque la situación hubiera mejorado, sino porque había probado, por primera vez en mucho tiempo, lo que era dormir sin vigilancia. Él la ayudó a ponerse la campera. Demasiado atento. Demasiado correcto. Nos vemos en el control, doctora, dijo. Nos vemos. Ella levantó la vista antes de cruzar la puerta. Un segundo. No fue una súplica. No fue una despedida dramática. Fue algo más sutil. Como si estuviera memorizando el camino de regreso. Y esa mirada, aunque todavía no era acción, ya era movimiento. Pasaron los días. El control ambulatorio nunca se concretó. La agenda marcaba su nombre a las 18:40 del martes. No vino. Ni llamó. Nada. Intenté no convertir eso en una señal automática. En urgencias aprendemos a no perseguir fantasmas. Las personas faltan a turnos por 1000 razones legítimas. Pero en este caso, la ausencia tenía peso. Esta situación no me daba permiso para indagar más allá. No podía llamar por iniciativa propia, no podía hurgar donde nadie había pedido ayuda. El sistema tiene límites. Y uno también debe tenerlos.
La recepcionista, Clara, hizo la llamada de protocolo al día siguiente. Número apagado, me dijo al pasar. Dejé un mensaje de voz. Nunca devolvieron la llamada. Una semana más. Ni urgencias. Ni laboratorio. Ni radiología. El patrón se interrumpió. Y a veces lo que desaparece es tan significativo como lo que se repite. Esa noche la guardia estaba tranquila. Demasiado tranquila. Eran las 21:53 cuando la puerta automática se abrió con un golpe seco contra el tope. Al principio nadie entendió lo que estaba viendo. Una figura entró tambaleándose. Cabello suelto. La cara hinchada. Ropa manchada de sangre. Un zapato en una mano. Mariana. Gritó. No, doctora. No ayuda. Mi nombre. Corría, o intentaba correr, pero la pierna izquierda no respondía bien. Rengueaba. Dejaba pequeñas manchas oscuras en el piso pulido. Sentí el movimiento del equipo detrás de mí antes de escucharlo. Martín ya estaba levantándose. Laura salía de traumatología. Pero yo ya estaba caminando rápidamente hacia ella. Camila. Su rostro estaba irreconocible comparado con la última vez. Hematoma reciente en el ojo derecho. Corte en la ceja. Sangre seca en el cuello. La camiseta rasgada a la altura del hombro. Me tomó del lambo con ambas manos. Está afuera, susurró, casi sin aire. Vino detrás mío. Mi pulso se volvió preciso. No acelerado. Preciso. Seguridad, dije sin gritar, pero lo suficientemente firme como para que me oyeran. 2 camilleros se acercaron. La sostuvimos antes de que cayera. La pierna izquierda tenía una deformidad leve en el tobillo. Probable esguince severo o algo más. ¿Te siguió en auto? Negó con la cabeza, dijo un no lo sé. Me escapé, corrí. Respiraba en ráfagas cortas. Pensé que no llegaba. La puerta automática volvió a abrirse. Esta vez más despacio. Y aunque todavía no lo veía claramente desde el ángulo en el que estábamos, supe que había llegado. La historia acababa de dejar de ser hipótesis. Ahora era una urgencia real. La puerta automática terminó de abrirse. Él entró caminando. Sin correr. Sin gritar. Traía el rostro limpio, la frente ya cicatrizada donde días antes había tenido la sutura. La camisa prolija. Las manos abiertas en gesto conciliador. Doctora, dijo con voz baja. Mi esposa tuvo un episodio. Se descompensó. Se lastima sola cuando entra en crisis. Por favor, déjenme pasar. Yo sé cómo contenerla. El tono era impecable. Preocupado. Controlado. Pero sus ojos no estaban en mí. Estaban en Camila. Mientras su voz fluía con una suavidad aterciopelada e impecable, sus ojos permanecían anclados en ella, cargados de una furia contenida discordante con el tono de su voz. Seguridad se colocó frente a él. Señor, espere aquí. Camila se aferró a mi ambo. No, no, susurraba. Él dio un paso más. Camila, vení. No hagas esto. Sabes que te alteras. Y ahí cambió algo. No fue un grito. Fue una grieta. No hagas escenas, agregó, ya menos suave. Martín intentó interponerse. Seguridad pidió refuerzo por radio. La sala de espera empezó a murmurar. Sillas que se movían. Pasos rápidos. Él estiró el brazo. No la tocó todavía. Pero estaba a punto. Y en ese segundo, Mariana dejó de pensar en protocolos. No fue una decisión racional estructurada. Fue un impulso humano. Tomó a Camila por la cintura. Vamos. Camila apenas podía apoyar el pie izquierdo. El tobillo estaba inflamado, inestable. Pero la adrenalina hacía lo suyo. El pasillo lateral que conectaba con la salida de ambulancias estaba despejado. Mariana eligió ese. Doctora. Gritó alguien detrás. Pero ya estaban corriendo. El alboroto explotó justo cuando él perdió la compostura. Camila. Bramó con furia, ya sin máscara. Se zafó del primer intento de contención de seguridad. No completamente. Lo suficiente. Mariana abrió la puerta de emergencia con el hombro. Aire frío. Noche.
2 cuadras hasta la comisaría. Camila gritó cuando la pierna cedió otra vez. Mariana la sostuvo antes de que cayera. Faltan 2 cuadras, dijo, aunque no sabía si era verdad exacta o deseo. Detrás de ellas, pasos. No corría. Caminaba rápido. Con esa seguridad peligrosa de quien cree que siempre alcanza. Mariana calculó en segundos. Camila no iba a poder mantener ese ritmo. Sin pedir permiso, la levantó parcialmente. Un brazo de Camila sobre sus hombros. Mano firme en la cintura. El peso mal distribuido. El tobillo lesionado rozando el suelo. El entrenamiento no era teórico ahora. Piernas fuertes. Respiración controlada. Foco. No mires atrás, le dijo Mariana a Camila. Pero ella sí miró. Ahí viene. A mitad de la segunda cuadra, él aceleró. Esto es ridículo. Gritaba. Está enferma. La mano de Mariana se cerró más firme. La comisaría estaba a menos de media cuadra cuando sintió la presencia demasiado cerca. Una sombra sobre ellas. Un tirón brusco del brazo de Camila. El tirón fue violento. Camila gritó cuando él la jaló del brazo hacia atrás. Mariana giró el cuerpo por instinto. No hubo pensamiento elaborado. Solo reacción entrenada. La mano de él volvió a buscar a Camila. Mariana interceptó la muñeca, giró hacia afuera y dio un paso lateral, descargando el peso con el movimiento que había repetido decenas de veces en prácticas torpes de Krav Maga. No fue elegante. No fue preciso. Fue efectivo. El hombre perdió el equilibrio. La inercia hizo el resto. Cayó de lado contra el asfalto con un golpe seco y un gruñido de sorpresa más que de dolor. Camila quedó detrás de Mariana. El silencio duró medio segundo. Él apoyó las manos en el suelo y comenzó a incorporarse lentamente. La cara ya no era la del marido preocupado. Era otra cosa. Ojos dilatados. Mandíbula apretada. Respiración pesada. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo en voz baja, como un sonido grave, ronco y distorsionado que salía desde la profundidad de su garganta. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Mariana no retrocedió. Suéltala. Él soltó una risa breve. Sin humor. Ella es mi esposa. Miró a Camila por encima del hombro de Mariana. Camila, ven. Esto es un papelón. Te estás dejando llenar la cabeza. Camila no respondió. Él volvió a hablar, ahora mezclando el tono de un ángel recitando una sentencia de muerte. ¿Sabes cómo te pones cuando te alteras? Yo soy el único que sabe calmarte. ¿De verdad vas a confiar en ella? Miró a Mariana con desprecio. No te conoce. No sabe cómo sos cuando perdés el control. Mariana sintió la sangre latir en sus oídos, pero mantuvo la voz firme. No la toques. Él se terminó de poner de pie. ¿Y si la toco qué? Escupió. ¿Me vas a pegar de nuevo? ¿Eso hacen ahora los médicos? ¿Se meten en lo que no entienden? Se acercó un paso. Te crees fuerte porque sabes una maniobrita. No tenés idea de lo que estás arruinando. Miró a Camila otra vez. Y cambió el registro nuevamente en su voz. Mi amor, estás exagerando. Sabes que después hablamos y todo se arregla. Siempre se arregla. ¿Te acordás la última vez? Lloraste, te abracé, dijiste que no podías vivir sin mí. Camila temblaba. Mariana sintió el leve movimiento detrás de su espalda. Él lo notó también. Y ahí salió la ira pura. Mira cómo la estás poniendo. Gritó. Siempre haces lo mismo, Camila. Provocás y después corres a hacerte la víctima. Se pasó la mano por el cabello con frustración. Yo la mantengo. Yo la cuido. Yo soy el que se banca sus ataques. ¿Y así me paga? ¿Haciendo un show en la calle? Volvió a mirar a Mariana. ¿Sabes cuántas veces intentó lastimarse sola? ¿Sabes cuántas veces la saqué del piso? Vos no estabas ahí. Manipulación. Culpa. Gaslighting en estado puro. Mariana no discutió los hechos. La policía viene en camino. Él sonrió con desprecio. Perfecto. Que vengan. ¿Sabes qué va a decir ella cuando le pregunten? Que se cayó. Como siempre. El silencio se tensó.
Luces azules empezaron a reflejarse en las ventanas de los autos estacionados. Él lo vio. Y el odio finalmente rompió el disfraz. «Mira lo que hiciste», murmuró hacia Camila, ya sin máscara. «Mira hasta dónde me obligaste a llegar». Camila dio un paso hacia atrás. «No», dijo, apenas audible. Los patrulleros doblaron la esquina. Sirena corta. «Alto», ordenó una voz. Los agentes descendieron. Él levantó las manos lentamente, pero siguió hablando. «Es una exageración. Es inestable. Pregúntenle a cualquiera. Siempre dramatiza. Yo solo quería llevarla a casa». Uno de los oficiales se acercó a Camila. «Señora, ¿está siendo retenida contra su voluntad?». Él la miró con una intensidad feroz. «Pensá bien lo que vas a decir», susurró, apenas moviendo los labios. Mariana sintió el cambio en la respiración de Camila. Ese segundo fue una guerra silenciosa. Culpa contra miedo. Dependencia contra decisión. «Sí», dijo Camila. «Claro». Las esposas cerraron. El hombre perdió el control definitivamente. «Te vas a arrepentir, maldita», gritó mientras lo reducían. «Nadie te va a aguantar como yo, escoria. Vas a volver arrastrándote». Intentó zafarse. «Esto no se termina acá. Es mi esposa». Un oficial lo presionó contra el capó. «Está detenido por lesiones y violencia». Él escupió al suelo. «Esto es una mentira. Todas mienten». Mariana no respondió. No hacía falta. Porque esta vez, la voz que había decidido no era la suya. Era la de Camila. Camila respiraba con dificultad. Temblaba. Tenía sangre en el rostro. Tenía la pierna inestable. Tenía a Mariana sosteniéndola. Y tenía, por primera vez, distancia suficiente para elegir. Mariana soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Camila se desarmó entonces. No en pánico. En llanto. Esta vez no se contuvo. La policía pidió ambulancia de apoyo. Procedimiento. Declaración inicial. Custodia. Mariana la sostuvo mientras las luces azules seguían parpadeando sobre el asfalto. 2 cuadras. 2 malditas cuadras. No habían llegado a la comisaría. Pero la ayuda había llegado a ellas. Y esta vez, no se iba a apagar con un susurro. Lo que vino después no fue cinematográfico. Fue burocrático. Y eso también es importante que lo sepas. Esa misma noche, en la comisaría, se inició la denuncia formal por violencia de género y lesiones. La declaración de Camila se tomó en presencia de una oficial especializada y de la psicóloga Andrea, que acudió como acompañamiento terapéutico. Yo declaré como médica tratante. No opiné. No diagnostiqué intenciones. Describí hechos. Ingresos repetidos. Lesiones en distintos estadios de evolución. Incompatibilidad entre el relato del accidente y la distribución de los traumatismos. Negativa inicial del marido a permitir internación. Conducta controladora observada durante visitas. Todo estaba documentado en la historia clínica. Fechas. Horas. Fotografías médicas de los hematomas, que, por protocolo, se habían incorporado al registro hospitalario durante la internación. Eso es lo que sostiene un caso, documentación consistente. La seguridad del hospital también declaró. Registraron el intento de llevársela por la fuerza. El llamado a la policía. La alteración conductual del agresor. El juez de turno dictó una orden de restricción perimetral inmediata. Prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio. No es magia. No borra el miedo. Pero crea un marco legal. Camila fue derivada a la unidad de atención integral a la víctima. Allí se activaron varias cosas a la vez. Asistencia psicológica continua. Asesoramiento legal gratuito. Evaluación de riesgo actualizada. Contacto con una trabajadora social. Gestión de botón antipánico. Orientación para alojamiento alternativo si fuera necesario. Su hermana viajó esa misma semana. Ese fue un punto de inflexión real. Porque el sistema puede ofrecer herramientas, pero la red personal es la que sostiene en lo cotidiano. El proceso judicial no fue corto. Hubo audiencias. Pericias psicológicas. Evaluación forense de las lesiones previas. Yo comparecí nuevamente para ratificar informes. Andrea también.
Él intentó sostener la narrativa de inestabilidad emocional de ella. Intentó argumentar autolesiones. Pero los registros médicos acumulados durante meses dibujaban un patrón difícil de negar. Finalmente se dictó procesamiento por lesiones agravadas y violencia continuada. Hubo medidas cautelares estrictas y tratamiento obligatorio. Fue condenado a 3 años de prisión, con cumplimiento efectivo, y a una prohibición de acercamiento y contacto por 8 años. También quedó obligado a realizar un programa de reeducación para agresores. No voy a convertir esto en un thriller judicial. Lo importante es lo que pasó con ella. Camila no volvió a urgencias por accidentes domésticos. Volvió, sí. Pero por control psicológico. Por revisión médica programada. Por fisioterapia para su tobillo. La primera vez que la vi después del proceso tenía ojeras profundas y una fragilidad evidente. La segunda vez estaba más erguida. La tercera vez sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. No fue lineal. No fue inmediato. No fue perfecto. Hubo recaídas emocionales. Hubo miedo. Hubo culpa. Pero también hubo algo nuevo, decisión. El sistema de apoyo no la dejó sola después del titular policial. Esa es otra parte que casi nadie cuenta. La asistencia continuó durante meses. Seguimiento semanal. Luego quincenal. Luego mensual. Aprendió a identificar señales tempranas. Aprendió a nombrar lo que antes justificaba. Aprendió que el amor no debe doler. Y yo aprendí algo también. Que a veces nuestro rol no es salvar. Es sostener el espacio suficiente hasta que la persona pueda salvarse a sí misma. La última vez que hablamos, antes de que cerraran definitivamente el caso, me dijo algo simple. Dormí toda la noche. Sin miedo. Y eso, después de todo el proceso, fue la verdadera resolución. Sus heridas iban sanando poco a poco. Las reales. Esas que nunca fueron visibles. Gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si sientes que esta historia podría ayudar, compártela. Nos vemos en la próxima de Historias para el Café.